Neurodivergencia o trastorno del neurodesarrollo. Cuidado, advierte el doctor Alberto Fernández Jaén. La neurodivergencia nace como una alternativa más amable o más amigable para describir los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno del espectro autista, el TDAH, la dislexia, el trastorno del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación. Este término es extremadamente popular en las redes. Los trastornos del neurodesarrollo podrían considerarse con cautela el extremo de esta neurodivergencia. Pero todos, particularmente el colectivo médico, debemos ser prudentes con el empleo de este término, por la banalización a la que puede llevar, particularmente al incluir casos graves. Puede llevar a la evitación de apoyos adaptativos o terapéuticos, muchos de ellos necesarios, e incluso al bloqueo de pruebas médicas que pueden ser imprescindibles, como veremos. Ya dijo Albert Einstein alguna vez que no se pueden resolver los problemas ignorándolos. Sin duda creo en la neurodivergencia. Emerge como alternativa más aceptable, más amigable socialmente para describir a los trastornos del neurodesarrollo. Describen la desviación de la norma o de la media y abarca trastornos como el TEA, el TDAH, la dislexia, el trastorno del lenguaje o trastorno de la comunicación. El movimiento de neurodivergencia es muy activo en las redes, muy activo, sobre todo en las últimas 2 décadas, enormemente popular. ¿Debe ser realmente tan popular en el colectivo sanitario? Pues los profesionales de la salud debemos tener mucha cautela. Recientemente un colega decía: la neurodivergencia no debe patologizarse ni medicalizarse, basado en error o desconocimiento de lo que es un trastorno del neurodesarrollo probablemente. Las variables clínicas y cognitivas que subyacen detrás de los trastornos del neurodesarrollo se reparten en una distribución normal o campana de Gauss. La mitad de la población tiene menos capacidad intelectual que la otra mitad, menos competencias sociales que la otra mitad, menos habilidades lectoras o verbales que la otra mitad. Pero hay un 5% de niños o de adultos con dificultades muy marcadas o severas en estas áreas. Este extremo de la neurodiversidad, este extremo de la neurodivergencia, es el que genera impacto y denominamos trastorno del neurodesarrollo. Es decir, la neurodivergencia, en algún sentido, está implícita en el término trastorno del neurodesarrollo. No entender este concepto y trabajar como psiquiatra, psicólogo, neurólogo infantil es no entender los trastornos del neurodesarrollo. Sé que el término neurodivergencia es un término muy aceptado y elegante, pero la normalización del TEA, TDAH, TEL puede tener consecuencias, como veremos. Debemos entender primero qué es patología. Proviene del griego, peizos y logía, y es el estudio del sufrimiento, de la experiencia, de la dolencia o de la enfermedad. Los trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades, son extremos de la neurodiversidad, tan extremos que condicionan la capacidad adaptativa del niño, del adolescente o del adulto que lo tiene o lo sufre. Y vaya si pueden generar sufrimiento. Sufrimiento que desde luego debemos evitar y atenuar con apoyos, adaptaciones, concienciación social y política, recursos económicos y laborales. La lucha de profesionales y de asociaciones en este sentido siempre ha sido clara. Pero no todo es ambiental. Casos con un apoyo ambiental extremo y aún así sufren enormemente. Personas con trastorno del espectro autista y discapacidad, con elevada inestabilidad comportamental sin factores claramente precipitantes. Niños con problemas del lenguaje, frustrados por no poder comunicarse adecuadamente con sus iguales. Adultos con trastorno del espectro autista con interés de pareja absolutamente deprimidos por su incapacidad para tenerla. Jóvenes frustrados por su incapacidad para alcanzar conocimientos básicos a pesar de toda adaptación. Los profesionales no patologizamos, ni debemos hacerlo. Estos problemas patologizan a los afectados muchas veces per se. Estudios longitudinales demuestran la persistencia de problemas incluso en ambientes óptimos u optimizados, con intervenciones educativas adecuadas, servicios óptimos terapéuticos, ambientes familiares altamente funcionales. Y aún así, hay numerosos individuos con ciertos trastornos que mantienen limitaciones funcionales marcadas por la idiosincrasia del propio problema, por no hablar de los problemas médicos frecuentemente asociados, no vinculados a ningún estigma social, claro. Lo más preocupante de aquella frase que decía que el compañero, la neurodivergencia no debe patologizarse ni medicalizarse, para mí es esta justamente. Esta afirmación en el apartado medicalización puede ser incorrecta, sin duda. Medicalizar significa tratar como problemas médicos ciertas condiciones clínicas o cognitivas que no son tales, sino mera variación de la normalidad. ¿Quién distingue entre un problema grave del lenguaje, un trastorno del espectro autista, y quién lo distingue entre un leve retraso madurativo o un retraso grave? ¿La familia? ¿El paciente? La discapacidad intelectual o el autismo caneriano, que también son neurodivergencia, no son condiciones a valorar médicamente. No debemos solicitar estudios para el conocimiento de la causa en ningún trastorno del neurodesarrollo. Tras estos trastornos hay numerosas alteraciones, particularmente genéticas, que hay que tipificar. Otros con alteraciones estructurales cerebrales identificables. ¿Es esto neurodivergencia? Estas pueden asociarse a problemas médicos graves. No los vemos. No pedimos estos estudios.
Los médicos no podemos permitirnos banalizar de esta manera con los trastornos del neurodesarrollo. No debemos obviar el diagnóstico, ni el diagnóstico diferencial. No debemos obviar el diagnóstico etiológico o causal por las consecuencias que puede generar al propio paciente. Banalizar o idealizar incluso estos trastornos puede tener consecuencias indeseables para el paciente y su entorno. No debemos contribuir a los sesgos de positividad. La narrativa optimista en la neurodivergencia supone un riesgo enorme de exponer al individuo o a la ausencia de apoyos u a otros problemas. Pérdida de acceso a servicios, adaptaciones o apoyos, exclusión de programas de intervención temprana, problemas administrativo-económicos, evitación de pruebas médicas, radiológicas, genéticas, muchas de ellas necesarias con frecuencia que no se harán si se agrupan bajo el paraguas de la normalidad absoluta. La negligencia de los problemas médicos asociados o comórbidos. Resumiendo, con las evidencias científicas actuales en la mano, debemos decir que la neurodivergencia está implícita en el término trastorno del neurodesarrollo. Este último es la consecuencia del extremo de esta neurodivergencia sumado a la presencia de una disfunción. El sufrimiento que puede generar esta disfunción o dificultad adaptativa debe atenuarse con medidas sociales y ambientales, sin duda, pero también está asociada esta disfunción a la propia condición, incluso en los entornos más optimizados. Es el médico el que debe valorar si esta condición debe considerarse un trastorno y si debe ser estudiada y apoyada, sin duda. De forma general, banalizar, despatologizar, idealizar incluso, glorificar, desmedicalizar, despsicologizar los trastornos del neurodesarrollo o el extremo de la neurodivergencia en su expresión más amplia, incluyendo casos graves, expone a los pacientes que lo sufren o que lo tienen a la evitación de apoyos adaptativos o terapéuticos, absolutamente necesarios, e incluso a la no realización de pruebas médicas que pueden ser absolutamente imprescindibles.